Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, esto es su Rincón del Cuervo. Cra, cra. Estamos Cra, aquí cra. con ustedes. Estamos Alex y... Jacqueline. Hola, ¿qué tal? Esperemos que estén muy bien. Y bueno, esta es una edición más. En este momento vamos a platicar un poquito de todo y de nada. Jackie nos va a empezar a comentar una historia interesante que tiene que ver con algo llamado Yawis. Naja Yawis. Naja Yagua. Yagua. Ayahuasca. Bueno, ya, ¿no? Parece trabalenguas. Comenzamos. O sea, solamente a ver si no me demandan Netflix de que me estoy chingando su contenido. Pero estaba platicando hace ratito acerca de algo muy interesante que es que mencionan en un documental precisamente de la plataforma de Netflix, Netflix Latinoamérica, que habla acerca de un caso muy importante, muy famoso que aconteció en el país hermano de Colombia, en donde 4 niños fueron rescatados de la selva amazónica. La historia, la verdad es que es una historia que conmueve muchísimo. De hecho, el programa que hizo posible el rescate de estos niños se llamó el programa Esperanza. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? A que esta historia es como muy bonita porque tiene muchos elementos culturales, creencias, no solamente pues de lo que muchos podemos decir o llamar el mundo blanco y el mundo indígena, ¿no? Entonces, esta historia se remonta, como ya lo mencioné, en Colombia, en el que allá pues hay todavía muchas comunidades de indígenas, algunos que pues toda su vida estuvieron viviendo en la selva amazónica, pero pues por cuestiones de la guerra, por cuestiones de guerrillas, fueron movidos, fueron trasladados a otras zonas más urbanizadas. Y esa gente, al final de cuentas, pues muchas veces seguía en contacto con la selva, ¿no? Entonces, lo que pasa, a resumidas cuentas, es que la mamá de los niños iba con sus hijos en una avioneta, que allá es algo muy común. Uno pensaría que es así como de, ay, pues, ¿qué hace alguien indígena de bajos recursos en una avioneta? Porque allá no se utiliza, o sea, así como nosotros a lo mejor utilizamos las lanchas para ir a Chacagua, pues allá no pueden utilizar, no sé, autobuses o coches para llegar a la selva. Entonces, un medio de transporte que utilizan son las avionetas. Así es que, pero no se crean que es una super avioneta y que viajan así súper cómodos y tomándose fotos para el Instagram. Claro que no. Entonces, son avionetas que en su mayoría pues no están regularizadas, no tienen a lo mejor los chequeos necesarios, y lamentablemente fue lo que pasa en esta ocasión, que sufren no se sabe exactamente, no especifican exactamente cuál es el tipo de fallo que sufre la avioneta, cae en picada y pues pierden el contacto. Ya no se sabe más de los tripulantes de esta avioneta. Ahora se encuentra una aeronave desaparecida. A bordo están 4 niños indígenas y su madre. ¿Quiénes eran los tripulantes de esta avioneta? Pues el piloto, un jefe de un grupo indígena, lo que más adelante hace que se movilice también mucha gente, la madre de los niños y los 4 menores, ¿sí? Y cuando hablo de 4 menores no hablo de jóvenes de 16, la más grande tenía 14 años, pues había una niña de 11, un niño de 9 y una pequeñita de 11 meses. Entonces, estos 4 niños desaparecen junto con la avioneta, junto con la mamá, junto con el piloto y el jefe indígena. Obviamente es una situación que alerta a las autoridades, la gente empieza a moverse, empiezan a movilizar al ejército colombiano, pero al principio tienen como que ciertas, como que tratan la situación con mucho cuidado debido a precisamente que la selva por donde se pierde esta avioneta, pues tiene como que ciertas circunstancias peligrosas por los grupos guerrilleros, ¿no? Las guerrillas que se viven en esa zona. Así es que, pues de cierta manera, la búsqueda se veía un poco entorpecida por tratar de cuidar esa situación. ¿Qué sucede? Que los grupos indígenas, al darse cuenta de que pues está perdido uno de los líderes o de sus representantes, pues empiezan a movilizarse. Al principio pues lejos o apartados como siempre del ejército, porque de cierta manera ellos mismos mencionan en su narrativa que no los veían como algo confiable o como algo cercano.
Entonces, con el paso del tiempo, es un caso que empieza a tomar mucha relevancia, no solamente a nivel nacional, también a nivel mundial, sale en las noticias gringas, en la BBC, en todos esos tipos de noticieros que al final de cuentas le hacen pues sí, un acontecimiento pues importante, ¿no? Entonces, el papá de estos niños se une también a la búsqueda. Cabe recalcar que es papá de 2 niños, de los más pequeños, del niño de 9 y de la nena de 11, padrastro de las 2 niñas más grandes. Entonces, empieza la búsqueda, el ejército se mete con helicópteros y megáfonos y luces de bengala, y ellos mismos lo narran, ¿no? O sea, nosotros nos guiábamos de acuerdo a lo que te enseñan en el ejército, ¿no? A las leyes y a la táctica marcial que ellos tienen pues enseñado, ¿no? Como parte de su formación, y no tenían rastro. Incluso metieron a un perrito, que era un perrito rescatista, no había rastro de estos niños. Pues pensaban, mucha gente decía, bueno, ya pasaron una semana, una niña de 11 meses no va a sobrevivir en la selva. Claro que no, con estas lluvias, con este frío, con el calor, con los animales. O sea, la gente prácticamente al principio no tenía esa esperanza, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que los grupos indígenas se empiezan a mover, porque para empezar ni siquiera habían podido localizar la avioneta, o sea, no sabían dónde había caído, ¿no? Entonces se empiezan a mover, y menciona el que se hace cargo, el que está a cargo de los grupos indígenas, y dice que lo que hicieron ellos fue buscar gente que vivía prácticamente en la selva. Entonces van y preguntan, le preguntan a un chico de 14 años, a un indígena de 14 años, que jamás había salido a la civilización, y el chico les dice: nosotros vimos una casa azul en la selva. Y entonces, pues ellos dicen, ¿cómo? Una casa azul en la selva. Y entonces, ahí es donde ellos dicen, una casa azul, no tiene lógica. A ver, llévanos dónde está la casa azul. Y los lleva a donde está la avioneta destrozada, ¿no? Les dice que es una casa azul porque parte de la avioneta está pintada de azul. Entonces llegan a la escena, y pues obviamente es una escena devastadora. Llega el ejército, le avisan al ejército: oye, ya tenemos localizada la avioneta. Llega el ejército, y entonces lo que sucede es que se dan cuenta que no estaban los niños. Para empezar, les costó mucho rescatar a los 3 cuerpos de adultos, pero sí se dan cuenta que no estaban los niños, que las maletas o la ropa que estaba ahí en la avioneta estaba como movida, como si alguien hubiese buscado cosas o así, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, no están los niños, y ven y encuentran rastros de un teterito, de un biberón que está ya consumido, y a pocos metros encuentran rastros de unas maracuyás. Sí, de unas maracuyás que se ve que alguien estuvo comiendo. Entonces dicen, están vivos, ¿no? Así es que ahí es donde empiezan a buscarlos con el perro, con las luces, con el helicóptero, demás, ¿no? Entonces, cuando la gente se entera de que los niños sí están vivos, porque hasta ese momento, pues, todos pensaban que al caer de la avioneta todos habían fallecido, ¿no? Entonces, la gente, pues, de cierta manera empieza a juntarse, sobre todo los de los pueblos indígenas. Dicen, bueno, ya vimos que nuestro líder está muerto, pero hay 4 niños que necesitan nuestra ayuda. Entonces hacen un llamado, y llegan indígenas de muchas comunidades cercanas, ¿no? Que de cierta manera pues crecieron en su mayoría en la selva, y pues obviamente con el paso del tiempo salieron a la civilización, etcétera, etcétera. Cuando digo civilización hablo acerca de que pues ya salieron a la ciudad o a la parte ya no estoy diciendo que ellos sean incivilizados, ¿sí? Entonces aclaro. Buena. Exacto. Entonces se unen estas personas, y lo que ellos hacen es algo que a mí se me hizo muy, no sé, como que hasta me dieron como una emoción rara. Ellos dicen, hay que ir con mucho respeto, porque esta no es, o sea, no es un lugar cualquiera, es un lugar sagrado. Una selva que no tiene fin. Usted siente el poder que tiene la naturaleza. Entonces lo que hacen ellos es que llevan tabaco y llevan hojas de coca, que para ellos es como que lo del diario que utilizan, pues para estar saumeando, por así decirlo, todo por donde ellos pasan, darle las gracias a la naturaleza. Entonces todos los días ellos se reunían, y aquí es algo muy
muy curioso, que se me hizo muy bonito el documental, es que, bueno, ellos dicen, nosotros tenemos una historia muy fea con el ejército, nosotros no confiamos en el ejército, nosotros no le tenemos fe al ejército, nos dan miedo sus armas, nos dan miedo, nos dan desconfianza que un día nos vayan a matar. Como siempre, o sea, nos menosprecian nuestro conocimiento. Entonces. Muchos de estos voluntarios indígenas desconfían del ejército. Incluso el líder de los indígenas dice que antes de que ya se hiciera oficial la búsqueda por parte de ellos, que en algún momento hubo un incidente en el que ahí le apuntan directamente con un arma pensando que a lo mejor era parte de una guerrilla o algo así, pues ellos, pues como en ese momento no estaban ni unidos, ni el ejército estaba enterado de cuánta gente andaba en la selva buscando, ni nada de eso, pues de cierta manera ahí fue cuando él dijo, ¿qué estoy haciendo acá, no? Pero pues al final de cuentas las cosas se dieron y se organizaron. Y algo bien bonito que es a lo que quería llegar era que pues los mismos militares dicen, nosotros somos católicos, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos pues en el católico promedio, pues así. Entonces mientras que en un grupo todos los días se levantaban y así de que Dios permítame encontrar al niño o así y dame las fuerzas, etcétera, etcétera, los indígenas por otro lado pues le pedían a la madre naturaleza, a la madre tierra, que por favor les abriera los caminos, les abriera los ojos y le decían, y de hecho hay grabaciones en el documental en donde ellos mismos dicen, hay que tratar de pisar lo menos que se pueda un árbol, hay que tratar de no cortar bejuco, hay que tratar de andar lo más limpio y dejar lo más íntegro que se puede porque este lugar es sagrado. Entonces ellos entran todos los días pidiéndole permiso y ellos llevan a sus chamanes. Mencionan en el documental a 2 chamanes importantes. Entonces ellos todos los días hacen su búsqueda y una de las cosas que me gustó que dijeron es que, dice, el ejército buscó con tácticas militares, nosotros buscamos como sabemos que se movería un niño, porque nosotros nos movemos como niños. Entonces cuando ellos empiezan a buscar, inmediatamente empiezan a encontrar rastros de dónde habían estado los niños, que encuentran que el pañal, que el tetero, que la ropita, que una toalla, que así, que allá. Entonces ahí es donde hay más rastros y dicen, siguen vivos, ¿sí? O sea, todo lo que no habían podido hacer las fuerzas especiales colombianas, van y lo hacen estos indígenas. Entonces llega un punto en el que eran muchos, porque llegó así como que haz de cuenta un grupo, no recuerdo exactamente el número, pero por lo menos unos 30, 40 indígenas buscadores, y se van adentrando a la selva, van buscando, pero empiezan a enfermar. Ellos mencionan y dicen, es que nosotros sentíamos y veíamos cosas que no cualquier persona no las podría creer. Ahí sucedieron cosas que pues todavía no tengo ni respuesta. Cuando nosotros nos reuníamos y hacíamos el fuego, alrededor escuchábamos o sentíamos cómo nos veían o nos hablaban, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos empiezan a unir con el ejército de cierta manera, que a compartir que la arepita, que a compartir el cafecito, ya de repente ya tengo mi hojita de coca y así, ¿no? Entonces, como que empiezan a unirse esas dos esos 2 tipos de conciencia para un bien común. En el transcurso de la búsqueda, pues obviamente se pierde el perro, el perro que era un perro rescatista, se pierde, como que les baja mucho la moral eso al ejército colombiano. Dicen, bueno, pues no estamos logrando nada, ¿no? Y siguen con ese afán de que qué está pasando. Entonces, pasados los días, y no crean que pasó 3 días, 4 días, ya habían pasado como 30 días, imagínense, un mes. 30 días en la selva, y los que estaban haciendo la búsqueda pues dicen, aquí nos llueve, aquí hay animales, aquí, y ellos ahí fue donde empiezan a enfermar, pero así muy muy feo. Y entonces ahí es donde el chamán dice, lo que está pasando aquí es que el duende, así lo menciona tal cual, el duende nos quiere matar, el duende no nos quiere acá, el duende se llevó a esos niños, el duende es el que no deja que nosotros los encontremos. Todo territorio tiene sus guardianes, los seres que lo cuidan. ¿Por qué no encontramos los niños en la selva? Están enojados. Entonces, pues muchos de los indígenas tienen que regresar, el ejército pues con sus helicópteros y así, los tiene que regresar de la selva, pues porque ya estaban prácticamente
teniendo cuadros de neumonía. Quien a lo mejor no tenga una idea de lo que es, pues es un cuadro respiratorio en el que se ve pues ya un compromiso o una infección más compleja de los pulmones, que si no se atiende a tiempo puede generar la muerte. Entonces se van muchos de los indígenas, se quedan algunos, y ellos son los que siguen buscando, ¿no? Entonces para ese punto pues ya habían pasado muchos días, y llega un momento en el que el ejército pues dice: ¿sabes qué? Ya han pasado más de 30 días, es prácticamente imposible que estos niños sigan vivos, nos retiramos, porque estamos poniendo en riesgo a mucha gente, estamos movilizando mucho recurso y pues no tenemos resultado, ¿no? Entonces se retiran las fuerzas colombianas, y entonces quienes se quedan son los indígenas. Obviamente con el apoyo del ejército y así, no quiero parecer que digo, ay, el ejército no hizo nada, claro que no, pero a lo que voy es que se quedan ellos, y ellos dicen, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Seguimos, no seguimos? Entonces el chamán dice, pues, vamos, o sea, hicieron múltiples como peticiones a la madre, a lo que ellos creían, ¿no? Pero pues nada más no veían respuesta, seguían otro día y sin encontrar, entonces llegó un punto en el que ya no había ni siquiera rastros, así es que dice el chamán, uno de los chamanes que se quedó, porque el otro se tuvo que regresar de tan enfermo que se puso, uno de ellos se queda y dice, ¿sabes qué? Lo único que nos queda es pedirle ayuda al Yahweh. El Yahweh para ellos es pues la ayahuasca. Entonces, quien a lo mejor no sepa mucho de estos temas, la ayahuasca es una planta que tiene una sustancia que de hecho forma parte de los de las sustancias que tenemos en el cerebro, pero la tenemos en cantidades muy muy pequeñitas. Entonces esta planta lo que hace es que esa sustancia pues es como una sustancia que genera sí, es un psicotrópico, es una planta que te induce a lo mejor a ver cosas, a tener lo que luego la gente dice que es como un viaje, ¿no? Entonces, pero obviamente ellos no lo ven como algo recreativo, por supuesto que no, ellos lo ven como algo sagrado, lo ven como algo, pues en sí, o sea, como una entidad. Entonces, ellos le piden ayuda al Yahweh, mandan a preparar el Yahweh de donde ellos son originarios. Entonces dice el chamán, esa noche pues no durmieron, no duermen la gente, porque pues empiezan a hacer sus rituales desde allá del pueblo, a hacer sus rituales, a preparar la ayahuasca, a rezar, a orar por ellos, y mandan, ¿no? la ayahuasca con ellos. Y ellos dicen, solo tenemos dos tomas de Yahweh, entonces vamos a hacer el intento. Entonces hacen el intento con el padre, y el padre pues se pone mal, el papá de los niños pues se pone mal, vomita, y el chamán dice, es que la selva rechazó al papá de los niños, la selva no permitió que el papá de los niños los pudiese ver. Entonces pues los indígenas desesperados dicen, ¿qué hacemos, no? O sea, se lo dimos a él porque pues se supone que es el papá de los niños, pero bueno, a ver, lo voy a tener que hacer yo, dice el chamán. Entonces él se toma la segunda toma de ayahuasca, y ahí es donde él dice que pues se convierte en tigre, ¿no? O sea, se convierte en tigre, y esa noche anduvo por mucho en la selva. Y es impresionante ver los colores y las imágenes de cómo él tratan de emular lo que fue su visión, ¿no? Entonces, cuando ya llega a ver a los niños, no los ve como tal, él dice que ve una luz roja, y ahí en esa luz roja estaban los niños. Entonces despierta y le preguntan, ¿cómo te fue? Le dicen un nombre en específico, pero la verdad es que no recuerdo, y él dice, ya los encontré, ya sé dónde están, ¿no? Entonces lo manda al grupo de búsqueda muy pequeñito que ya quedaba hacia esa dirección de la selva, y el jefe todavía de los que estaba ahí pues dice, este va a ser el último intento, o sea, hoy nos tenemos que ir. De hecho hasta él menciona, yo ya había mandado a llamar al helicóptero para que nos fueran a recoger y todo, iba a ser la última, o sea, si no era hoy, ya no. Así es que empiezan a caminar, empiezan a buscar, de a uno empieza a regresó 1, 2, 3, 4, 5. ¿Viste algo? No, pues no vimos nada, no encontramos nada. Entonces, uno de los chicos dice que va buscando, va caminando, con esa idea, con esa como mentalidad de que los tenía que encontrar, porque el Yahweh ya les había dicho, ¿no? Ya les había explicado, ya. Entonces, dice que de repente alza la mirada y los ve, así, a los 4 niños. Los ve ahí parados, y ahí es donde dice que
que fue muy impresionante encontrarlos porque pues obviamente los niños estaban en un estado de desnutrición por los días que tuvieron que haber pasado con hambre, con frío, etcétera, y la niña como en estado de shock, ¿no? Entonces lo que hace este chico es que le dice en su lengua, les dice familia, y ahí es donde como que se quedan tranquilos y ya se dejan tocar, ¿no? Se dejan agarrar. Y pues al final de cuentas esta es una historia que se me hizo muy bonita compartirla, y algo que después sale con el tiempo es que resulta que el padrastro de estas dos niñas las abusaba. Entonces como que hace un poquito de lógica lo que mencionaba el chamán, ¿no? O sea, de la conexión que nunca tuvo con los niños, del tipo de padre, golpeaba a la mamá. De hecho, la suegra, la mamá de la señora que muere, pues dice, a mi hija casi la mata a machetazos. Entonces, pues ellos sabían, ¿no? Que no era bueno. Así es que la selva, dicen ellos, pues protegió todo el tiempo a los niños y permitió que los niños vivieran. Pero pues es una historia impresionante. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Es increíble y es algo muy natural. Lo que pasa es que la parte increíble es sorprenderte si no tienes la naturaleza de aceptarlo como una bajadita, así bonito, ¿no? Como si te avientas en una bajadita. Entonces, cuando no, es como si fueras subiendo una montaña. Entre que crees, no crees, y dices, ¿cómo? ¿No? Pero es natural, es algo muy simple. Yo diría que es más bien dicho bonito y majestuoso, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí, hay mucha tela de donde cortar ahí, ¿no? Pues de hecho podemos encaminar el tema en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a eso podemos encaminar el tema. Una, porque nos damos cuenta, podemos hablar de un tema rápidamente, en cortito. Espero tardar menos de 3 minutos, que se llama micelio. Micelio, ¿te suena la palabra? Micelio. Sí, el micelio es... Los hongos en teoría no tienen raíz, en teoría, pero se ha demostrado que bueno, el término micelio se usa para los hongos, pero se ha demostrado que es como imagínense que son raíces que están conectadas de los hongos hacia la tierra, pero se ha demostrado que no solamente están conectados entre los hongos, sino también entre plantas, entre árboles, como si fuese una red neuronal literal de la tierra. Entonces esta red neuronal, por ejemplo, hace cosas tan impresionantes como el hecho de que si detecta que a lo mejor un árbol está desnutrido o está lastimado, lo cortaron y así, ¿qué es lo que hace? Que a través de esa red, como que todos los arbolitos de la periferia y todos los hongos y todas las plantitas juntan o mandan sus nutrientes, sus químicos hacia ese árbol, y así ese árbol pueda tener una oportunidad para poder a lo mejor pues estar vivo o vivir, ¿no? Entonces, pues sí me suena y es maravilloso. Y al haber el micelio en el sentido científico, ¿no? Uh-huh. Es todavía más difícil refutar la cosa de que son cuentos chinos. Por eso hice el comentario del micelio, porque esa historia de los nenes es fabulosa, ¿no? O sea, y la forma en la que el yawi, o bueno, chamán le llaman. Otro tema que podemos tocar es ese. La palabra chamán, yo lo he dicho 1 de millones de veces. A mí no me gusta, no congenio con la palabra aquí porque respeto, ¿no? Históricamente el chamán es un árbol en Siberia. Pues al paso de esas tribus o lo que sea, al bajar, adoptaron el conocimiento, lo adoptaron por personas de conocimiento, a su vez, que les llamaban chamanes de ese lado, pero aquí yo le llamaría de otra forma. No me gusta la palabra chamán, pero bueno, solo era un comentario. Y sí tiene que ver con la ayahuasca, con la palabra yawi, nahayawi, estar, ser, conocimiento. El manto, eso se refiere, y ve el micelio lo que hace, ve lo que hizo el curandero en este caso para mí, ¿no? O el jefe de la tribu, bueno, el encargado, pues. Sí. Llamémosle chamán para que se entienda. No me gusta la palabra a mí, adoptarla, pero así. Entonces ese personaje lo único que hace es ser, y cuando tú solo eres y le das un propósito, todo resulta, se crean realidades. Eso es lo que quería comentar en cuanto al tema. ¿Tú qué piensas? Pues es que ya sabes que yo soy de
de un pensar bien chistoso, porque ya ni yo sé qué cosa pienso, la verdad. Pero a mí me gusta quedarme con lo que siento, más que con lo que creo, con lo que siento. ¿Okay? Y la verdad es que me llené de mucha emoción, se me hizo como un nudo en mi garganta de sentir que existe una conexión pues importante, ¿no? Entre nosotros y todo lo que nos rodea, no solamente pues con las plantas, con los animales, sino también con los otros seres vivos, porque pues igual, como decía uno de los soldados, ¿no? O sea, yo soy católico, pero yo sé que ahora sé que existen otras cosas que están ahí y que podemos ver, ¿no? Entonces, sirvió para unir y para curar también muchas vidas que a lo mejor en su momento fueron destruidas por la guerra y que habían cortado completamente lazos con estas fuerzas que al final de cuentas lo que también buscan es ayudar de cierta manera, ¿no? Y los tenían crucificados y así de yo nunca voy a hablar con un militar. Y pues terminaron pues abrazándose, ¿no? Y llorando juntos al encontrar a estos niños. Así es que creo que eso es lo que también es bueno rescatar acerca del sentir, del buen sentir como humanos, como seres sintientes. Le quiero llamar así en lugar de humanos porque, híjole, pues está bien loco el tema. Sí, buenísimo. Nos llevamos menos de 7 minutos, creo, ¿no? O ya. Así es, ya nos quedan 2 minutitos, así es que muchas gracias por el chisme del día de hoy. Esta vez va a ser más cortito, pero el siguiente va a ser más largo, se los prometemos. No, y lo merecía, es que es buenísimo, estaba buenísimo el tema, y es algo real que te deja una y mil enseñanzas, y una de ellas es, pues, estar feliz con las cosas buenas, y cuando las cosas malas sucedan, apégate a la naturaleza, a hacer preguntas internas para que resuenen y se resuelvan. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, amigos. Esto es El Rincón del Cuervo. Por acá, cuídense. Saludos. Saludos.